Adicción. Según la Organización Mundial de la Salud, una adicción es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. Se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas en los que se involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. Bueno, la adicción, vista desde el campo cuántico, es la creencia de un vacío. Cuando menciono la palabra creencia, es porque hay que saber que no es real. O sea, se percibe un vacío, pero es algo que no existe. O sea, que está en el campo mental. Y cuando hablo de vacío, es porque el ser humano no tiene el concepto, no sé si se diga así, de vacío interno. No hay vacío. Entonces, cuando un ser humano cree que existe un vacío en él, existe una adicción. Poniéndolo en palabras más, como en más prácticas. Las personas que se consideran adictas a lo que podemos llamar una droga, hubo un momento que no es el momento ni siquiera que empieza a consumir, sino hubo un momento en el que percibió que había un vacío en él, como estilo trauma. Es un momento de verdad de quiebre en el ser, no es algo pequeño. Tiene un trauma en el que se percibe solo, por ejemplo, se percibe abandonado, se percibe indefenso. Cree que está incluso en peligro su supervivencia. Y esa creencia del momento de ese vacío se queda como grabada. Y llegan, puede ser años después, en el que esa cajita vuelve y se abre por un evento similar que le recuerda que tenía guardado el momento de ese vacío. Y ahí es donde se pone a procurar apaciguar esa sensación de vacío, digamos si fuera de soledad, entonces empieza a buscar alguna cosa, alguna sustancia que lo haga percibir acompañado. Y lo que está haciendo en todo ese tiempo de adicción, puede durar meses o años o una vida completa, es llenar ese vacío del inicio, que además no existe, que solo es una percepción. Claro, es una percepción. En algún momento el ser leyó el campo de información, la experiencia que tuvo, como algo carente para él. Sí. O sea, realmente cuando se está expresando el campo cuántico se siente como una ausencia de, ¿sí? O sea, como que se genera una ausencia de. Y esa ausencia de es la que literalmente podríamos decir que es lo que se denomina vacío. Entendiendo ahorita desde la información que queremos suministrar, que el vacío como tal nunca existe, nunca ha existido. O sea, vacío inclusive que hablamos a veces desde el punto de creación del universo, desde un estado de vacío. El vacío conceptualmente no quiere decir de que no haya nada. Eso. ¿Sí? Ya. El vacío tiene otra conformación dentro, también tiene igual todas las posibilidades de ser, ¿sí? Y de generarse algo desde allí, ¿sí? Pero cuando
cuando surgen estas circunstancias y hablamos de adicción y que puede ser a una persona, que puede ser a un medicamento, que puede ser a una droga alucinógena, que puede ser a hacer deporte, que puede ser a trabajar, que puede ser, o sea, a todo lo que sea un exceso en nuestra vida, eso es una adicción. Es más, en esa realidad entendemos como adicción lo que tú haces todos los días, así que no, que es imposible que si lo dejas de hacer entonces se te desordena la vida. Sí, sí. Digamos, hay muchas personas que no pueden estar sin tomarse un café, que todos los días tienen que empezar su día así porque si no se les arma el todo día. el día. Entonces, todo eso, aunque siempre hemos llevado en la palabra adicción a más hacia el sentido de droga alucinógena o algo así que nos descontrola, no, o sea, el hecho de que tú tienes que estar en el trabajo todos los días a las 7, siendo la entrada a las 8, o sea, son cosas así normales que nos pasan, pero se nos vuelven adictivas. Sí. Y eso estar tratando es como que nos cogemos de algo para podernos sostener, para no caer más en ese vacío que hemos sentido inicialmente. ¿Sí? Entonces, tenemos que, para que esta definición nos contribuya, tenemos que darnos cuenta que en algún momento de nuestra vida, y eso es que eso pasa así, en instantes, alguna experiencia de la vida muy tempranamente, ¿sí? Al confrontarnos con esa realidad, ¿sí? La leímos como que estábamos absolutamente como que sin nada, como que estoy solito, como que inclusive casi no puedo ni respirar ni nada, nadie me ve, nadie me ayuda, nada de eso, ¿sí? Y normalmente, como sucede muy pequeños, o sea, la primera impresión que tenemos es de muy pequeños, de niños, cosas que olvidamos ya después de adultos, ¿no? Entonces, en ese momento, normalmente tiene mucho que ver con la relación mía con mi madre, especialmente, ¿sí? Porque es algún asunto no resuelto, ¿sí? Que en algún momento yo me sentí carente de mi mamá, que era todo mi mundo. Con razón lo que me llegaba antes de que me lo mencionaras era que toda adicción se forma en los primeros 7 años. Uh-huh. Entonces, porque tiene que ver siempre con la madre. Sí, tiene que ver siempre con la madre. ¿Sí? Normalmente tiene que ver siempre con la madre. Entonces fue una falta de mamá en un momento y por eso veo afectada mi supervivencia. Pero el niño, la niña, no supo interpretar qué era lo que le pasaba, sencillamente no tenía los datos completos para decir, no sé, mi mamá no está conmigo porque se fue a trabajar. Sí. Es algo así de simple. Es algo así. ¿Sí? Y entonces se genera en la percepción por todo, y esto se genera así tal como dice la definición, por asuntos, por ejemplo, genéticos, o por asuntos, de otro lugar. Ajá. O sea, sí. No solamente de la realidad que está viviendo el pequeño, sino porque trae la información ancestral. De la mamá, de la abuela. Ancestral. O sea, que digamos, el vacío pudo haberlo sentido no el niño, sino... Claro, pudo haber sido la mamá cuando estaba gestándolo. Se quedó sin pareja, ¿sí? Se le derrumbaron sus sueños de lograr algo en la vida, de ser otra persona, de estudiar, de trabajar, de viajar, de no sé qué, o sea, de hacer con su vida otra cosa que no fuera ser madre tan pronto y hacerse responsable de un ser, y eso cambia la vida. Sí. ¿Sí? Entonces, ese mismo vacío sí lo puede tomar el bebé como campo de información propio cuando está dentro del útero materno. Ahora, ese vacío puede venir también de experiencias de antepasados, ¿sí?
que, o sea, ya estamos hablando de abuelos, de bisabuelos, de tatarabuelos, ¿no? Entonces, o mira que eso también se puede producir en el evento en que, por ejemplo, la madre está gestando y fallece alguien muy querido de la madre. Y es una pérdida, o sea, es algo, ¿no? Es una profunda tristeza que todos sabemos, todos los seres humanos sabemos que es perder a alguien que queremos, ¿sí? Y como que se nos cae el piso, o sea, como que nos perdemos un poco de estar en esta realidad, o sea, entonces todo es realmente un poco complejo desde allí, pero qué bueno que esto pueda aportar a las personas que escuchan, de que fue eso lo que pasó, o sea, fue una interpretación y se generó como esa ausencia de, como que es como un irse hacia adentro porque no tengo cómo lo de afuera me sostenga, ¿no? Y estamos muy acostumbrados a buscar apoyo en lo externo, en lo de afuera, ¿sí? Empezando pues por lo más cercano, que son nuestros padres y familia más cercana, ¿sí? Entonces se ve tan afectada la supervivencia, es una cuestión de supervivencia real. Entonces se ve tan afectada la supervivencia que de alguna manera busco cómo suplementarme. Claro. ¿Sí? Y es un suplementarme, no un complementarme, es un suplementarme, ¿sí? Para llenar, ¿sí? Eso que no he podido, que yo mismo no entiendo. Claro. ¿Cómo fue que se generó? O sea, porque es tan profundo que eso pasa por toda la biología. Sí. Lo lee toda la biología, ¿sí? Entonces casi no pasa casi ni por la mente, sino que es una percepción de más que fuerte. Así es. Exacto, de sentir. Sí. ¿Sí? Entonces por eso nos cuesta mucho identificar, ¿sí? Y nos agarramos de la vida, creemos que nos agarramos de la vida a través de esas adicciones, cuando no nos damos cuenta que esas adicciones están acabando con la vida. Es muy interesante. Claro. Bueno, entonces, si existe una persona adicta, solo con saber que fue una percepción de un vacío, eso ya lo hace consciente, sin necesidad de saber qué momento exacto, porque pues no, a veces, pero a veces nos acordamos, ¿no? Cuando yo era niño, dice, ¿no? Pero pues si es una cosa, incluso de un antepasado, bueno, o si es nuestro, pero éramos muy pequeños para recordarlo, solo con hacer conciencia de que en un momento percibí este vacío, ya está reparando esa... Ya se está reparando el campo de información, ¿sí? Ya se está reparando el campo de información. Pero mira que también hay otras formas de hacerlo. Hay algunas técnicas que uno puede hacer, que es el flujo de energía entre el futuro y el pasado, ¿sí? Desde el punto presente, para poder traer la mejor posibilidad. O sea, desde aquí poder traer la mejor posibilidad de futuro para uno, ¿sí? Para uno, y llevarla hacia el pasado para limpiar esa carencia. De pronto eso se explica mejor en una consulta, pero sí, se hace de esa manera. O sea, que de esa forma la persona que se sienta adicta puede ya empezar a elaborar eso. ¿Y qué pasa con las personas que están alrededor del adicto? Claro, o sea, son las que más sufren, porque las personas que están alrededor de una persona que tenga adicción, y estamos hablando de una adicción a cualquier cosa, al sexo, al trabajo, al juego, a lo que sea, ¿sí? Las personas que están en el entorno más inmediato, que son las que se ven afectadas, porque este enfoque y esta dedicación que crea la adicción los distrae, o sea, es tan prioritario que los distrae. Pone su vida totalmente a un lado. Todo lo demás, mejor dicho, les rueda, ¿no? Sí. Entonces, las personas que están en el entorno siempre quieren aportar algo, hacer algo por esta otra persona, pero es que hasta que esta persona no se entienda así dentro de ella misma,
que eso fue lo que le pasó, ¿sí? No va a poder salir, o sea, realmente y darse cuenta de que, oh, sí, en realidad he estado leyendo mal el campo de información y estoy creyendo que estoy aportando más vida a mi vida, estoy destruyendo más la vida que tengo, ¿sí? Porque sea lo que sea, cualquiera de las adicciones que sean, está cualquier exceso, es un exceso, la adicción es un exceso, siempre va a buscar obtener un equilibrio dentro del campo de información, o sea, está desnivelando en algún lado, está desnivelando, está generando, si tuviéramos conciencia que ese exceso está generando más carencia, digamos, en el mundo mismo. Sí. Que decimos que queremos ayudar a los pobres o a los más necesitados o esto, pues si estamos allá en ese exceso, necesariamente se presentan en el campo de información personas muy carentes para poder equilibrar este exceso. Entonces, indirectamente tenemos que darnos cuenta de la responsabilidad que tenemos frente a todo, con la generación de nuestro de nuestra propia realidad. Es un tema largo, ¿no? Sí, es un tema largo porque se van desprendiendo muchas cosas. Claro, porque ahora me pregunto, las sustancias o las cosas que hacen adicto, ¿no? Porque algunas personas agarran, no sé, el juego y otros cogen una hierba, la marihuana. O sea, son diferentes cosas, pero en el cerebro hay una similitud en eso, o algo. Eso ya viene más, digamos, de cómo fue tan inmediato que ese ser, estando tan pequeño y con tan pocos datos, actúa en ese momento para distraer ese vacío, para poder complementarse, claro. ¿Sí? Entonces, si lo hizo a través de un juego, o si lo hizo a través de ir a tomar en exceso, no sé, alguna cosa, o si lo hizo poniéndose a estudiar, o sea, hay cosas que hacemos, o sea, que el mismo ser tiene el impulso en ese momento para poder solucionarlo, o sea, es que la energía siempre busca la resolución, y en ese momento tan pequeño, algún camino cogimos, y eso fue lo que nos llenó, y ya. O sea, eso fue lo que nos llenó y ya. Y entonces ahí ya dijimos, esto es lo que me ayuda a no estar ahí, a poder olvidarme de mí, porque realmente es como que se olvida el ser de sí mismo, ¿sí? Y solamente genera otra cosa hacia el ambiente que bueno, lo hace sentir ahí, ¿no? Sí. O sea, en ese lugar. Sí, vamos a explorar otras palabras relacionadas a la adicción. Sí, está muy interesante. Listo.